Gracias a los organizadores del primer Congreso Internacional de Antropología, Sociología y Trabajo Social por aceptar nuestra ponencia titulada Definir identidad sobre la alteridad en tiempos de cambio, el español y lo español en Camerún. Esta ponencia la hemos elaborado Marina Caballero García, Teresa Sibón y yo, Manuel Jesús Picado. Y la hemos enmarcado dentro del simposio Pertenencia, Resistencia y Racialización, negociaciones identitarias y voces alterizadas en contextos multiculturales. El contexto de nuestro estudio se sitúa a 3.800 kilómetros por vía aérea y aproximadamente 6.000 kilómetros por carretera desde España. Es un país con una realidad profundamente compleja, Camerún, situado en el África Central, una región que suele conocerse como África en miniatura por su diversidad geográfica. Desde una perspectiva histórica, Camerún ha pasado por diversas fases coloniales. Primero llegaron los portugueses, quienes permanecieron hasta el Congreso de Berlín de 1885, donde el país fue asignado a Alemania. Tras la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el control de Francia y Reino Unido, esta vez como fideicomiso de la Sociedad de Naciones. Este recorrido colonial ha dejado una huella lingüística profunda. Hoy el 80% del país es francófono y el 20% anglófono, además de contar con más de 240 lenguas nacionales, lo que convierte a Camerún en el segundo país con mayor diversidad lingüística del mundo después de Nigeria. En los años 60, Camerún inicia un proceso de descolonización. El 1 de enero de 1960, la zona bajo administración francesa se convierte en la República de Camerún independiente. Un año más tarde, en 1961, el territorio británico del sur organiza un referéndum para decidir entre unirse a Nigeria o a la República de Camerún. El norte opta por Nigeria y el sur decide integrarse en Camerún. El proceso no estuvo exento de tensiones. Entre el 17 y el 21 de julio de 1961 se redacta una constitución para el nuevo Estado federado, que nunca fue ratificado por la parte anglófona del sur. Aún así, el 1 de octubre de 1961 se formaliza la unión de ambos territorios, Camerún Oriental, francófono, y Camerún Occidental, anglófono. Así pues, nace una federación que simboliza su unión mediante dos estrellas en la bandera. Años después, esa bandera se modificó a una sola estrella, como signo de unificación, aunque no de equilibrio. Y es que con el tiempo, el francés fue imponiéndose progresivamente al inglés en la administración, la justicia y la educación. En las zonas anglófonas faltaban profesores de inglés, las leyes no estaban disponibles en ambos idiomas y el bilingüismo reconocido de iure nunca se implementó de facto. Esta desigualdad derivó en la crisis de 2016, cuando el territorio anglófono proclamó unilateralmente su independencia con el nombre de Ambazonia. En este complejo marco, centramos nuestra atención en cómo se construye la identidad lingüística y cultural desde la alteridad, especialmente en los hablantes de español en Camerún. Nos interesa mostrar la importancia de las lenguas en este país, donde el concepto de la lengua materna no tiene el mismo sentido que en Europa. Muchos cameruneses crecen en entornos multilingües y es habitual que no puedan identificar una sola lengua de referencia. Se relacionan con varias lenguas desde la infancia. Para analizar este fenómeno, tomamos como base los conceptos propuestos por Ambadyan o Mengele. La heteroglosia es una experiencia diaria. Los cameruneses transitan entre múltiples lenguas: francés, inglés, pidgin English, lenguas locales, español en contextos que cambian según el lugar, el interlocutor o la situación. Esa mezcla de voces configura no solo el habla, sino también la identidad. Esto solo puede entenderse dentro de una ecología lingüística profundamente marcada por la diversidad de lenguas y su entorno. En ese entorno no basta con dominar varias lenguas, se necesita una multicompetencia que permita a los individuos moverse entre códigos distintos, reconociendo las normas, los gestos y los sentidos que cambian con cada lengua. Y esa habilidad solo es posible gracias a una metacompetencia profundamente desarrollada, una conciencia flexible y crítica que permite adaptarse a varios contextos. En Camerún, más que en otros lugares, esta capacidad es parte de la vida cotidiana. Este entramado da lugar a un perfil de hablante de español muy específico en Camerún, heterogéneo, flexible y profundamente marcado por su realidad multilingüe. Un ejemplo paradigmático es el canfranglais, una lengua híbrida formada por francés, inglés y lenguas locales, que refleja la creatividad y resistencia cultural de la población.
Además, es relevante señalar que la educación formal tiende a excluir las lenguas nacionales, reforzando el peso de las lenguas europeas. Esto crea lo que podríamos llamar una población nilingüe, que no tiene una lengua única de referencia. Cuando queremos hablar de identidad y alteridad, más allá de los conceptos semióticos y dentro del contexto que anteriormente ha descrito mi compañera Marina, hemos de hacer hincapié en lo que se llama la identidad performativa. La identidad performativa podemos traerla de los actos de habla cuando nuestras intervenciones influyen en los demás. Entonces, es cierto que cuando un país ha sufrido tanto tránsito de otras culturas, de otros pueblos, de otras naciones, y ha dejado su huella ahí, ha habido una influencia que se ha dado en llamar identidad performativa, porque el tiempo de asentamiento ha construido parte de su ser. A partir de ahí, gracias a los ejes que se mantienen en los estudios postcoloniales, se ha retroalimentado esa intención de rescatar la identidad desde lo que pudiera ser o llamarse una búsqueda del yo primigenio, del yo antes de esa división del país por voluntad ajena al país mismo. En ese sentido, pues se puede hablar de una simbiosis desde la pasividad a la reacción a la imposición. En su momento, por la división étnica y de grupos sociales, quizá la invasión colonial o el sentido de ocupa de un país ajeno no se veía como grupo, como nación. Cuando poco a poco se han ido reconociendo como nación y se han dado cuenta después de la independencia todo lo que se ha ido mestizando y perdiendo de su propia identidad, es cuando se está trabajando en descolonizar la narrativa de la tradición oral y si ha existido algún tipo de memoricidio, lo que forma parte de su identidad, se ha perdido a cuenta de la invasión. Ahora, en la perspectiva de lo español y el español en lengua extranjera en Camerún, me he puesto dos imágenes en relación al material didáctico que se crea para enseñar la lengua y la cultura españolas en Camerún, pero realmente ha tenido muchísima más incidencia a otras manifestaciones de arte hispana más que propiamente el llamado español peninsular. En la página de la Embajada de España en Camerún se da una visión general de lo que el aporte o la razón de ser de que exista esta misión del ministerio en Camerún. Eso bien, cada vez que uno va a buscar cuáles son las funciones de la embajada, nosotros, en nuestro caso, hacemos hincapié en el impulso a la difusión de la lengua y la cultura españolas en Camerún. Lo hemos destacado de esta manera y cuando se clica en este punto, aparece inmediatamente el Instituto Cervantes. De hecho, en una primera aproximación pensamos, ¡ay, qué bien! ¿Hay Instituto Cervantes en Camerún? Pues no hay Instituto Cervantes en Camerún. De hecho, hay un salto directo a información sobre la capital, pero cuando se dice las sedes africanas del Instituto Cervantes, se pasa de Argelia a Costa de Marfil. Y es cierto que cuando clicas con la posibilidad de saber más, lo primero que se encuentra a fecha de esta exposición es el llamado convivencia, digamos, convivencia, sí, bueno, pacífica, sí, nos quieren hacer, no voy a entrar en política. Y si desde esa misma página que hemos visto antes sobre la Embajada de España en Camerún le damos Conoce España, vuelve a saltar a la página del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, enumerando todos los servicios que cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede resultarle interesante en su visita a España, sea por razones de turismo o sea por razones laborales o razones sanitarias, que también las hay. Los objetivos de nuestro trabajo son los siguientes: analizar el contexto histórico y colonial e identificar el perfil lingüístico del hablante de Camerún, describir la evolución del español en el sistema educativo camerunés
evaluar la influencia cultural hispana en prácticas sociales contemporáneas y explorar cómo el español contribuye a una identidad camerunesa plural y abierta. La metodología que vamos a seguir va a ser la de la identificación de variables del yo hacia la construcción del valor identitario de una comunidad de hablantes. Realizaremos un análisis PESTEL, es decir, un análisis político, económico, tecnológico, ecológico y legal de Camerún, para visualizar el contexto histórico y colonial de la República de Camerún. Interpretaremos el mapa lingüístico de Camerún. Haremos una implicación de la oferta curricular del Instituto Cervantes en las lenguas y las manifestaciones culturales en Camerún y realizaremos un análisis de la opinión de nativos de Camerún en España. Los resultados que queremos aportar van a ser la visualización de los acontecimientos que fueron sustrato de lo sucedido en 2016 en Camerún y la repercusión en las aulas de Camerún. En cuanto a la discusión y a la reflexión, estableceremos propuestas de resolución de conflictos para la conformación de una identidad desde la diversidad, algunas pautas de intervención para la regeneración del sistema educativo para el aprendizaje de lenguas extranjeras y plantearnos una pregunta en vistas a reflexionar cómo la propia sociedad conserva las lenguas locales. Hemos sintetizado unas posibles pinceladas sobre las que seguiremos reflexionando más adelante, porque esto necesita mayor asentamiento. Como hemos comenzado diciendo, necesitamos fraguar esa identidad con todas las alteridades imbricadas. Luego hay una mirada hacia las lenguas autóctonas como de misericordia, diciendo, por favor, que todo lo que hagamos en relación a las lenguas sea para ese favorecer el yo y que todas las alteridades queden integradas en ese yo, si no siguen siendo invasivas, aun estando ya en la etapa postcolonial. Y creo que es interesante, creemos que es interesante que en la política lingüística se asuman las reflexiones de los académicos del Camerún, que se quejan de que se está dando más importancia a las lenguas extranjeras que a las lenguas autóctonas, que son muchas, y al estar divididas, pues el divide y vencerás acaban siendo las de fuera las más dominantes. Y claro, la presencia de la lengua y la cultura española en sí en Camerún está muy licuada o muy rebajada. Entra por la música hispana, por los ritmos latinos. Entra también por la parte de antiguas colonias españolas y situaciones históricas, como antes ha comentado mi compañera Marina, que propiciaron una fluctuación de población hacia la zona de colonización española en torno a la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y lo que sí es bueno nos interesaría poner en valor, que las nuevas generaciones configurarán su identidad desde el plurilingüismo, multilingüismo, lo que le dé más solera al legado que tenían antes de la etapa colonial. Llegado a este punto, os dejamos nuestros correos para poder recibir todos vuestros comentarios sobre todo lo expuesto en nuestras ponencias. Muchísimas gracias.